Bueno, ahí nos vamos a ir preparando para hoy, para la sesión 28. Hoy voy a empezar así porque así doy tiempo a que vengan, porque YouTube tarda un ratito en mandar la señal. Hoy vamos a seguir hablando del inconsciente. Vamos a ver unas características, algo más. Parece ser que es un poquito más fácil que el de ayer, que fue bastante complicado. Y después de ver todo esto, ¿no?, de las características del inconsciente y todo este asunto, vamos a hablar sobre el yo idea, el yo experiencia, el yo ideal, un poco más profundo, porque Antonio Blay se dedica, ¿no?, a esto bastante, dedica bastante de sus libros y todo, porque, bueno, es como funcionamos. Y bueno, así mañana, si podemos, ya vamos a ver toda la parte de ¿cómo es? El yo idea en profundo, profundo. Hola Manu, hola Estela, hola Adriana y hola Carolina. Bueno, ya que hay 4, vamos a arrancar. Yo me voy a ir por, hola Rosario, yo me voy a ir por el otro lado, allá a buscar el videíto. Lo voy a poner. Y vamos a ver si hoy lo del inconsciente nos resulta un poco más facilito. Él dice que entre las características del inconsciente, en su funcionamiento y aparte de otros dinamismos, los elementos contenidos en el inconsciente están sujetos básicamente a un modo de funcionamiento particular, que difiere notablemente del modo de funcionar del consciente y del preconsciente. Estas leyes del inconsciente, conocidas en conjunto con el nombre de proceso primario, son las siguientes. El inconsciente tiene ausencia de cronología. Para el inconsciente no existe el tiempo. Hay una ausencia del concepto de contradicción. Para el inconsciente no hay contradicción. Para el inconsciente todo lenguaje es simbólico. Por eso se dice que el inconsciente todo está en forma de símbolos ahí. Hay una igualdad de valores para la realidad interna y la externa o supremacía de la primera. Y hay un predominio del principio del placer. Algunas de estas capaz que ya las sabíamos, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo qué significa más o menos cada una. La ausencia de cronología significa que para el inconsciente no existe distinción alguna entre los hechos del pasado, del presente y del futuro. ¿Ven? Para nosotros, que nos manejamos con la mente consciente, para nosotros es muy importante el pasado, es muy importante el futuro, ¿sí? Y dividimos nuestra experiencia así, en un tiempo cronológico en que yo hace 2 o 3 años atrás era una cosa y que capaz que dentro de un año otra cosa, ¿no? Para nosotros es importantísimo esta distinción a nivel consciente, pero a nivel inconsciente esta distinción no existe. Todos sus contenidos están en un estado de actualidad constante. Por eso esto de la actualización, cuando Antonio Blay vieron que habla dale y dale, que habla de la actualización del ser, la actualización. Fíjense en que los contenidos del inconsciente se están continuamente actualizando. Hola Zulí, hola Alex. La carga energética de cualquier acontecimiento antiguo sigue actuando en el inconsciente de un modo invariable con tanta actualidad como si acabara de ocurrir. Por eso, para el inconsciente no distingue
si esa emoción o ese sentir, ¿no? Es de cuando teníamos 5 años o de ahora, ¿no? El inconsciente no lo sabe eso. Por eso cuando nos dicen que tenemos que limpiar el inconsciente, ¿no? Y nos dicen trabajar con el niño, claro, a nosotros nos parece un poco extraño, pero es que en realidad en el inconsciente hay una carga energética que para el inconsciente, ese acontecimiento que parece que sucedió, qué sé yo, cuando yo tenía 7 años, sigue actuando igual que como ahora que tengo 50 y pico, ¿no? Para el inconsciente no sabe. Y esto es importante saberlo porque nos sirve para que nos demos cuenta. ¿Se acuerdan que ayer, más o menos, de todo lo difícil que resultaba lo que decía Blay, pero algo captamos, ¿no? Que por ejemplo que en el inconsciente está todo ese potencial de energía. Eso lo pudimos captar. Es muy importante y que desde el inconsciente, desde donde la mayor parte de nuestra experiencia se ejecuta, es importante para que nos demos cuenta que si este inconsciente no sabe del tiempo, se maneja con símbolos y que totalmente sus contenidos se están actualizando, ¿no? Entonces, el inconsciente no distingue este asunto como distinguimos nosotros, que decimos, ah, sí, esto pertenece a mi historia cuando yo no sé qué me pasó, y establecemos un orden cronológico. Para el inconsciente eso es imposible. Las situaciones que no se han liquidado por completo dentro de la mente continúan así actuando desde el interior en todo momento. Aunque se crean olvidadas ya y desvanecidas por completo. Vieron que nosotros este tema, yo casualmente hoy estaba reflexionando acerca de ese tema. Para nosotros, y encima con este asunto del perdón, decimos, ah, bueno, yo ya perdoné, ya está, ya me olvidé y listo. Ya pasó, ya pasó. O como dicen los adolescentes, ya fue, ya fue. Pero parece que no fue nada, porque yo a un nivel consciente puedo decir, ya fue, ya fue. Por eso este famoso yo ya. Ah, yo ya lo entendí todo, ya lo tengo clarísimo. Ya está, ya liquidé todo mi inconsciente, ya estoy unificado, total. Me lo puedo decir a un nivel consciente, pero resulta que después mi experiencia me va a mostrar otra cosa y ahí me voy a dar cuenta que no, ningún yo ya. O sea, que sigue estando ahí la cosa. Porque el inconsciente me lo muestra siempre, se encarga de eso. Aunque se crean olvidadas, ¿ven que dice él? Lo que no se ha liquidado. Ese con la liquidación es un problema, porque yo, por ejemplo, claro, lo de trabajo con la niña, ¿quién vino? Hola Celey, hola Gloria. El trabajo con la niña interna, que bueno, que se basa en que tenemos que limpiar el inconsciente, parece más o menos claro hasta ahí. Pero la parte de las situaciones pendientes es un poquito complejo para nosotros, por lo menos para mí hasta entonces, porque él dice que primero hay que trabajar bien con el inconsciente, o sea, con la limpieza de reeducar, ¿vale? Llama él, reeducar el inconsciente, y después hay que traer estas situaciones que quedaron pendientes, que justamente la misma niña interior se va a encargar de cómo sacarlas a flote, y vamos a volver como a experimentar. Por eso a la gente estos trabajos no les gustan mucho, los trabajos interiores, porque no quieren revivir la angustia. Dicen, ay, pero es necesario para iluminarme que tenga que revivir todo ese dolor, y parece ser que sí. Por lo que yo llevo entendido hasta ahora. Capaz que haya otros caminos que no. Pero a lo que llevamos experimentados parece ser que todo tiene mucho que ver con esto de que del inconsciente afloren esos contenidos porque se están actualizando continuamente, los veamos y nos demos cuenta en realidad de su insubstancialidad. Creo yo que tiene que ver con la liquidación, porque
sino que es la liquidación. Porque él dice, situarme en esa situación, pero ahora desde esta postura de que sé lo que soy, o sea, que sé que soy un foco de energía, inteligencia, de amor, felicidad, y desde ahí dar la respuesta. Eso es la definición que da Antonio Blanc. Yo todavía lo tengo hasta ahí, por lo menos es lo que pude comprender a un nivel intelectual, ¿no? Después, que me haya venido alguna situación, me vienen situaciones así, sí, me vienen cosas de mi infancia, supuestamente, pero no puedo decir que si se liquidó o no se liquidó y si hice el trabajo bien o no, pero más o menos vamos orientando. Después yo creo que vamos a encontrar, y si la encuentro obviamente que se las voy a buscar, acá vamos a verlo, si hay alguna manera más, una explicación un poco más profunda de esto. Pero me da como que se trata de eso, de que es verlo ya desde esta otra conciencia, me parece a mí. Acá da un ejemplo él, ¿no? Va a dar varios ejemplos. Dice, una persona, por ejemplo, puede mostrar toda su vida una actitud hostil o vindicativa por una serie de situaciones desgraciadas vividas en la infancia y que no ha acabado de resolver en su interior. Y eso que él dijo, ¿no? Es totalmente cierto, porque ¿a cuántas personas les ocurre, ¿no? Que tienen un estado así depresivo o un estado, bueno, no sé, de tristeza continua o son muy coléricos, ¿no? Gruñones, se quejan de todo y atribuyen lo que les está sucediendo en su vida a lo que les pasa en la vida ahora actual y no toman conciencia de que todo esto es algo que se viene acumulando, ¿no? Y que está ahí, sin ser visto. Por eso es tan importante ver todo esto, verlo. A pesar de que el verlo nos va a llevar a unos estados bastante... y a veces puede ser que tengamos crisis de llantos. Bueno, cada uno se le puede presentar de diferentes maneras, o que nos surja mucha ira, una ira que está escondida. Pero el tomar conciencia de esto es importante, porque es el camino a la sanación. Fíjense en que esta señora, Alice Miller, que habla de todo este asunto del niño dotado y de todos los problemas de la infancia, ella dice que, y esta señora, la otra, no la paloma esta, la otra paloma, la que es Marchesi, la monja, que dice que qué importante que es cuando el niño, ¿no? Cuando ya el niño, cuando es un poco más, que ya puede comprender, se le dice y se le explica, los mismos padres le dicen, bueno, mira, esto pasó así, 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 y se les dice la verdad y se les muestra, porque el niño es como que lo puede comprender. Yo inclusive hasta a mí lo he escuchado eso de pediatras, respecto a mis hijos, que me lo han dicho, que lo importante que es cuando el niño pregunta, realmente ser honestos y sinceros con ellos, decirle la verdad y no ocultarle. Entonces, parece ser que ahí al chico le hace como un clic. En cambio, fíjense que la mayoría de las familias y de las personas, porque todos nosotros, tratamos de ocultar las cosas que fueron desagradables. Imagínense una mente infantil, ¿no? Que experimentó situaciones que no podía comprender en su momento y las reprimió, ¿no? Todo lo que puede llegar a ver escondido, que capaz que no fue una situación tan grave, pero sí el niño la vivió como grave. Y eso es lo que importa, el cómo lo viví, cómo lo experimenté en ese momento, cómo no lo pude procesar, entonces lo reprimí y quedó ahí oculto, ¿no? Y es así como funciona el inconsciente. Por eso cuando vamos a una terapia, el terapeuta empieza
como a investigar o a que nosotros investiguemos, ¿no?, acerca de justamente estas situaciones no resueltas, le llaman ellos. La ausencia del concepto de contradicción. ¿Se acuerdan que en el inconsciente hay una ausencia del concepto de contradicción? Cosa que no ocurre a nivel consciente, que nosotros sí vivimos en contradicción. Significa que como sentimientos de afecto y admiración. La parte consciente, bueno, que digamos para que nos ayudemos un poco, sería lo que en el curso de milagros sería la mente ego, esta la que juzga, interpreta todo, ¿no? O sea, entiende que o es blanco o es negro. O sea, siempre está la dualidad y siempre como que si elige uno se neutraliza al otro. Porque sigue una lógica. El ego sigue una lógica, ¿no? Pero para el inconsciente dice que no. Puede bien ocurrir que tengamos, o sea, que una persona tenga a la misma vez impulsos hostiles y sentimientos de afecto y admiración sin que esto le cause ninguna contradicción. A nivel consciente sí hay contradicción. Ahora vamos a ver qué dice después. Esto explica mucho de los casos de tendencias contradictorias que muchas personas observan en sí mismas hacia tal persona, situación o conducta. El inconsciente no utiliza el lenguaje verbal en la representación de sus contenidos, sino que se vale del lenguaje más primitivo de los símbolos. Esto yo creo que a todos nos debe suceder, porque por eso es que nos encontramos, cuando estamos con este asunto del perdón, ¿no? Nos encontramos con esta disyuntiva, porque parece que quiero perdonar, ¿no? Y de repente digo, ay, sí, bueno, ay, me viene una comprensión, digo sí, y de repente, no, aparece otra vez ese no. No, era cierto que me hizo esto y esto y esto. Fíjense en cómo, claro, ¿eso de dónde viene? Del inconsciente. Está todo ahí. Entonces, observamos, ¿no?, ante una misma situación o persona, eso. Por eso resulta tan difícil para nosotros no interpretar, dejar de interpretar, que sería lo que es el perdón. O sea, que la mente parlanchina se calle y acepte lo que me está diciendo justamente, bueno, según el curso de milagros, el Espíritu Santo, ¿no? Porque para el inconsciente no tiene importancia. Al inconsciente le da lo mismo, o sea, no hace, son símbolos. Pero para el consciente sí, porque el consciente dice, no, esto significa esto y significa lo otro. Y ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Por lo menos a mí me sucede así. Hola Sonia, hola Nubia, hola Rose. Bien. Yo había hecho una vez un video que hablaba del inconsciente y los símbolos, pero no me acuerdo cómo le había puesto. Algo de la culpa era. Creo que algo así era, pero no me acuerdo. Bueno, si lo encuentro por ahí, después se los pongo ahí en la comunidad. Sí, me acuerdo que no me acuerdo ni siquiera de dónde lo había sacado, pero estaba bueno porque estaba explicado con el iceberg y cómo era que los símbolos, ¿sí?, cómo el consciente interpretaba esos símbolos. Esto se aprecia con mayor claridad en los sueños, en los que en efecto vemos cómo los impulsos y sentimientos vienen representados plásticamente por imágenes adecuadas. La agresividad de base instintiva adopta la forma de un tigre, un toro u otro animal salvaje que nos amenazan. La hostilidad hacia el prójimo por un atracador o una batalla de guerra.
el optimismo ante la vida por un espléndido paisaje o por ir conduciendo un coche de extraordinaria potencia, etc. Claro, en los sueños vieron que todo es así, muy extraño. Además vieron que por lo general suceden en un nowhere, yo digo un nowhere, porque a veces no sabemos ni dónde estamos, ¿no? O es una casa mezclada con otras casas, así, todo, no hay un espacio ni siquiera que nosotros conozcamos a nivel consciente, se mezclan las cosas, aparecen, bueno, animales extraños, cosas extrañas, o sea, o a veces una persona puede ser que yo creo que es esa persona y está simbolizando lo que me pasa con otra persona, supongamos, ¿no? Por eso esto de los sueños, ¿no? Siempre están, no sé, hay estudios, vieron que también está la onírico terapia esta famosa que tenés que anotar los sueños y después vas descubriendo qué te está diciendo el inconsciente, bueno. No sé, yo intenté hacerlo una vez y la verdad que no me resultó mucho, pero cada uno vieron cómo es. Yo digo, acá cada uno hace lo que le gusta. Uno acá da pantallazo de cómo trabajó Blay. Después de que quiere dedicarse a otras cuestiones, se dedica, porque vieron que es así esto. Yo hace un rato estaba leyendo sobre el yoga, ¿no? Y el hatha yoga, que la otra vez me puse un video y quise hacer el hatha yoga y casi me quedo dura, porque claro, en mi vida hice eso. Entonces, digo, esto no es para mí. Pero bueno, estaba leyendo sobre los beneficios del yoga, de la respiración, ¿no? Y todo el asunto, que ayuda bastante, ¿no? Y bueno, por eso digo, al que le gusta eso, inclinará más hacia ahí, otro inclinará más para allá, y cada uno inclinará para donde su corazón le diga. Bien, lo importante es darnos cuenta de que esto del inconsciente, bueno, está en todos nosotros y es así como funciona, ¿no? Para el inconsciente los hechos son reales en la medida que existen en su interior. Miren lo que dice acá, ¿no? Si deseo pegar a alguien, el inconsciente lo registra como si ya estuviera pegándole. Es increíble, ¿no? Pero el inconsciente lo registra así. Yo solo de ya imaginar que le estoy pegando, mi inconsciente registra que eso está pasando de verdad. ¿Entiendes? Yo, a nivel consciente, digo, no está pasando de verdad, porque yo me lo estoy imaginando. Pero para mi inconsciente está pasando de verdad. Por eso todas estas cosas, vieron que dicen de la imaginación, que si yo imagino, ¿no? Como que se me manifiesta y todo esto, yo creo que toda una mezcolanza de todas de este asuntillo, ¿no? O sea que el inconsciente, como no es acrónico, no sabe de la cronología y maneja un lenguaje simbólico, para él, si yo imagino que esté pegándole a alguien, para él es real que le estoy pegando. Si temo que me critiquen, el inconsciente vive ya la crítica como una realidad. Al mínimo miedo que yo sienta e imagine que me van a criticar o que me puede pasar algo terrible, el inconsciente lo vive como que me está pasando de verdad. Por eso, vieron, seguramente ustedes leyeron los libros de Gary Renard, seguramente, porque si estudian el curso los habrán leído, ¿no? Hola Marcela, hola la otra Marcela. Gary Renard, yo no me acuerdo en cuál es, creo que es en el de, porque no me acuerdo cuál de los libros, bueno, creo que en el de El amor no olvidado a nadie es que lo dice. No, me parece que en el del otro, de la realidad inmortal. Bueno, en alguno de esos. Yo los tengo subidos ahí al canal, pero con otro nombre. Salvo de la desaparición del universo, que los subí con ese nombre y los subí resumidos, no entero. Él dice que el inconsciente, no sabe que hay otros. Por eso esto del perdón, de perdona a tu hermano. ¿Bien?
Porque el inconsciente no sabe que hay otros. Entonces, si yo condeno a otro, o critico, o lo que miércoles sea, o digo algo de otro, o pienso nomás solamente lo que sea de otro, mi inconsciente interpreta que lo estoy diciendo de mí. Porque para el inconsciente no hay otros. Y lo vive como una realidad. Como que eso es así. Por eso el curso de milagros nos hincha los cocos tanto y nos dice, perdona a tu hermano, perdona a tu hermano. Y la gente, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque, bueno, no lo queremos aceptar, debe ser. La tienen con que los otros, y que los otros, y que mi hermanito, y que vamos con el hermanito, y que somos todos hermanitos. Yo cuando sentía lo del hermanito, yo decía, ay, Dios mío. Estaba como Homero Simpson cuando dice, oh Dios, oh Dios. Porque es muy evidente lo que está diciendo el curso, pero no, nos gusta inventar. Entonces pues los religiosos, sí, hacemos una religión. Y ahora somos los hermanitos del curso de milagros que andamos bendiciendo al perro, al gato y a todo. Ay, ay, la santa hija de Dios. Ay, hermanita, sí, dime hermanita. Y hablamos, ay, yo digo, qué cosa terrible, ¿eh? Pero eso ocurre. Bien. Bueno, yo estoy criticando, así que mi inconsciente piensa que me lo estoy diciendo a mí ahora, pero bueno, lo tengo que decir, ¿qué quieren que les diga? Claro, para nosotros comprender esto, ¿no? De que solo hay uno y de que todo está sucediendo en mí, nos parece una cosa que bueno, sí, 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 claro, lo de la unidad me encanta, ¿eh? Sí, todo está sucediendo en mí, solo hay uno, somos todos el Cristo, que qué sé yo, pero la verdad, yo quiero ser uno yo particularmente, y que me pasen cosas buenas a mí, ¿eh? A mí. El ego se mete siempre, ¿qué va a hacer? No puede con su genio. Claro, la no dualidad lo que está tendiendo es a decirnos, mira, el inconsciente no entiende nada de todas estas cosas que vos a nivel consciente interpretás. Por eso la primera lección dice, nada de lo que veo significa nada. Si entendiéramos eso, ya está, cerramos el curso y nos vamos a tomar unos mates a la plaza y a disfrutar la vida happy way. Pero claro, no tenemos muchas dudas al respecto, porque yo sigo viendo otros ahí fuera. Y cada vez que pienso mal sobre otro, mi inconsciente no dice, ah, sí, claro, vos sos vos, porque yo les digo, porque con mis diálogos internos reflexiones, lo veo y digo, claro, no, yo quiero que mi madre sea ella y que yo sea yo, y que ella sea la mala y yo la buena. Me lo observo, pero no saben. Y otra vez digo, ay, pero qué chorrada, otra vez estoy en lo mismo. Pero ¿cómo puede ser? Ay, no me voy a juzgar. Entonces después empiezo a hacer todo el diálogo, ¿no? Pero si yo sé cómo es la verdad, ¿por qué cornos otra vez caigo en lo mismo? ¿No? Y fíjense en que, claro, es muy fuerte la cosa. Esta identificación. Por eso cuando hablamos de este asuntillo del ego, ¿no? Claro, con razón el curso de milagro dice que el ego quiere matarte. Claro, quiere matarte porque el ego es esa parte nuestra que sería como un enemigo interno, ¿no? Que quiere que vos sobrevivas individualmente. ¿Mm? Y ahí viene todo el ñoco. Pero bueno, esto lleva muchas lágrimas, soltar el especialismo, así que tranquilo, tranquilo. Como decía ayer mi amigo Alex, que nos tomamos la cervecita un rato, ¿y qué vamos a hacer? Vamos tirando, porque no es una cosa que, y ya está. Y si el miedo de ser criticado es muy intenso, esto es si tiene mucha carga energética, aunque reciba del exterior seguridades de que no se producirán estas críticas, aún continuará prevaleciendo en el inconsciente por algún tiempo la presencia de dicha sensación. Y esto, fíjense que también nos pasa, porque por ejemplo, alguien nos dice, no, pero si yo en realidad
no te quise decir eso, no sé qué, bueno, y se disculpa y no sé qué con nosotros, lo que sea, ¿no? En la vida diaria, va, con la pareja, los hijos, bueno, lo que sea. Y sin embargo, el inconsciente, lo que está ahí, parece que pesa más, ¿no? Y por más que en el exterior me estén mostrando que no pasa nada, yo aún sigo sintiendo que sí, tengo esa sensación de amenaza. Eso, esto es muy interesante porque el decírnoslo nos hace bien a todos. A mí también me hace bien, ¿eh? No van a creer que yo me lo sé. Yo les cuento las chorradas que se me ocurren a mí, las cosas que me pasan. Porque me río sola, llega un punto que me río sola de lo loca que estoy, porque digo, ah, sí, sí, claro, con razón el curso dice que estamos locos, si no, si estamos totalmente locos. Bien, así por ejemplo una persona que ha deseado perjudicar a otra, pero sin llegar a hacer nada, en realidad se sentirá interiormente culpable si le llega a ocurrir algún percance a dicha persona, aun cuando ella no tenga absolutamente nada que ver en tal percance. Su inconsciente había registrado como real el perjuicio deseado e irracionalmente, inconscientemente, se sentirá responsable de cualquier daño efectivo que aquella persona pueda recibir. Chachán, chachán. Esto lo hemos experimentado. Claro, porque yo pienso, ¿no? Ay, ¿por qué no lo pisará el camión? ¿No? Este desgraciado. Y entonces después resulta que el otro va y lo pisa el camión. Uno dice, qué poder mental que tengo. Ay, decía que el otro lo pise el camión y ¡pum! Lo pisó el camión. Claro, y resulta que capaz que no, que el otro, capaz que en su inconsciente, ¿no? Como nos percibimos separados, tenía mucho miedo que lo pise un camión y lo pisó el camión, no tenemos ni idea. Pero fíjense en que estas cuestiones ocurren. En el fondo nos reímos, pero después cuando pasa, como que nos da mucha risa. Esto de pensar o decir, ay, ¿por qué? ¿A quién no le ha pasado alguna vez de desear que alguien tire la pata? Vamos a ser honestos, ¿no? Y después resulta, hay gente que parece que le da resultado, que el otro tira la pata, y otros que no, ¿me entiendes? Entonces, todo esto, fíjense, claro, el inconsciente lo registra como culpa, por eso este asunto de la culpa. Yo es como que hay días que digo, pero ¿por qué corno tiene que existir la culpa? ¿Será posible? Porque la verdad que si no habría culpa, estaríamos re bien todos. Pero es que no, es que no, es que está la culpa, es como el pan de cada día. El pan de cada día, la culpa siempre aflora, aunque sea un poquito. Y fíjense en que, claro, hasta el curso de milagros dice, sin culpa no habría mundo, no habría cuerpo, no habría nada sin culpa. Pero es que la idea de culpabilidad, claro, es que el inconsciente la registra así. Porque esta idea, vamos a hablar un poco de lo que dice el curso de milagros, ¿no? Que habla de no dualidad pura. Está diciendo, esta idea loca de que vos quisiste ser por tu cuenta, o sea, separado de Dios, o sea, no vivirte como el todo, sino vivirte como un individuo separado, quisiste ser por tu cuenta, vendría a ser, para no complicarnos tanto. Para poder tener existencia individual separada, tuviste que negar tu verdadera existencia, que es el ser, o sea, lo que sos, tu esencia, el amor que sos, la luz, la verdad, bueno, llámese como quiera. Eso lo negamos, eso quedó en el inconsciente, por eso la mente se divide, literalmente, o sea, no es que veamos la división, pero es que se divide. Y así nosotros nos experimentamos con una división interna, ¿no?
Por eso nos experimentamos en conflicto. Por eso no experimentamos paz. O sea, a pesar de que lo que somos es paz, pero nos experimentamos en conflicto. Claro, y parece ser que ahora correr este velo, ¿no? Como dice Curso de Milagros, este velo, este manto de olvido que pusimos, nos lleva mucho esfuerzo o mucho tiempo, parece aparentemente, ¿no? Porque continuamente vuelve a resurgir el recuerdo de lo que creo haber hecho, ¿no? Y por eso me siento erróneo, porque creo haber hecho algo terrible. Al creer que hice algo terrible, sé que en algún momento me va a venir el castigo y por eso vivo en constante miedo. Observen cómo funciona la mente y van a ver que funciona así. Ante cualquier pensamiento, situación, lo que sea, van a ver, porque de tanto observar eso, es como salimos de la trampa. Mientras sigamos creyendo que es real, que es así, no salimos de la trampa. Esto no se trata de negar el mundo, decir, el mundo no existe, No, se trata de observar mucho y ser bien conscientes y estar bien despiertos, como dice Blay. Porque solo así es como lo vamos a aparentemente lograr. Mientras yo siga en una nube de pedo, imaginando cosas lindas, ay, sí, qué lindo el amor, y todo eso, la película sigue ejecutándose igual. No se trata de cosas que hago con la cabezota, porque con la cabeza hacemos muchas cosas interesantes. El ego es muy original. Me encanta la originalidad, porque habla de individualidad. No, esto se trata de volver al origen, no de ser originales, porque si no seguimos atrapados en lo mismo. Pero bueno, la cosa es así. Entonces, otra cosa que pasa con el inconsciente es que predomina el principio del placer. Como en el inconsciente no existe ningún tipo de censura moral, la censura moral siempre tiene que ver con la parte consciente, ¿no? Los impulsos tienden a expresarse y a buscar su satisfacción de un modo directo, inmediato, sin preocuparse de los resultados que puedan derivarse de tal o cual acción. Este es el modo natural de actuar del inconsciente. Y por esta razón nadie ha de perturbarse por el hecho de que sienta en su interior impulsos y tendencias muy primitivas e inmorales. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Nosotros, como a un nivel consciente, esto de la censura, la represión, ¿no? Ay, eso creo que lo puse para lo de mañana, porque me suena. Bueno, actúa a un nivel tan potente, ¿no? Ay, no, esto no puedo hacer, porque las normas morales son muy potentes para nosotros, porque vivimos en una sociedad. ¿Bien? Entonces, si nos viene algún impulso o algo así, que no va con lo que el mundo cree que es correcto, inmediatamente lo censuramos. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, si se te antoja andar desnudo por la calle, no, ¿viste? Porque te van a meter preso. O sea, hay cosas que vieron que ya, ¿no? A ver, Carolina dice que estoy describiendo su loquera. No, la tuya sola, Carolina, no la de todos. Es que ver la loquera es el gran paso. Eso ya lo hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Que decimos, el que está loco, realmente loco, no de loco de como estamos todos, de loco, que va a ver. No, el loco, el que está, realmente tiene una enfermedad de todas esas que nombran los psicólogos, que no sé todos los nombres, ¿no? O sea, que tiene una enfermedad realmente, no sé la palabra, como fisiológica, o sea, de las que determinan los psiquiatras, ¿no? O sea, que es paranoico, todas esas que dicen. Bueno, ese no va a reconocer que está loco, ese piensa que son los demás que están locos y que él es el que está bien. Por eso no puede salir nunca, ¿no? De su loquera. El que ve que en realidad estamos todos locos, o sea, se incluye en la loquera, y dice, ay, qué locos que estamos todos, porque es cierto, estamos todos locos, ¿no? Ese
tiene bastante chance y oportunidad, ¿eh? Pero si yo sigo pensando que son los demás, no tengo mucha chance, no. Primero tengo que mirar mi propia loquera, pero después voy a comprender las loqueras de los demás. Ajá. Claro, claro. Claro, lo que pasa que, como por ejemplo lo que dice ley, que esa es otra trampa que nos hace el ego, van a ver, ahora les voy a decir por qué, porque yo también, hola Ana, eh, nos pasa que nosotros decimos, pero yo me tengo que perdonar a mí, porque yo también caigo ahí. Y otra vez aparece mi personaje a la batalla. Ay, y otra vez, porque es muy sutil, es muy sutil. Ay, no, claro, soy yo, soy yo. Y otra vez estoy atrapado porque es que el gran problema es el pensamiento yo. No sé si ustedes se dieron cuenta. Por eso el curso de milagros, fíjense, nos da esta técnica llamada perdón no dual, en la cual me dicen que perdono, yo puedo ver mi inocencia cuando veo la inocencia del otro. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo digo la verdad de lo que me pasa. Después ustedes dirán la suya. Yo, por ejemplo, me pongo, digo, bueno, ay no, voy a practicar el perdón con mi madre, ¿no? Entonces, yo trato de ponerle onda y digo, bueno, ay sí, eres inocente. Entonces empiezo a imaginarme y pensar y sentir que ella es inocente, no me has hecho nada y no sé qué. Porque yo a un nivel, ¿no? Sé que eso es el perdón, que yo para ver mi inocencia tengo que ver la inocente de ella. Y otra vez me salta la térmica y me vienen a las memorias de mi infancia y de pasado. No, ni siquiera de hace mucho, de hace 2 o 3 días nomás me salta. Pero ¿qué va a ser inocente? Otra vez, claro, sí, siempre yo tengo que terminar reconociendo que el otro es el inocente. Y me enredo en una cosa. ¿Eso qué es? Es el inconsciente que es muy infantil, caprichoso y negador y que quiere tener la razón a toda costa. Por eso yo llego a un punto en mi proceso que dije, yo no me engaño más, porque yo me hacía la cosa esta y llegaba un momento que me estaba haciendo la engaña pichanga y dije, ma, que ya estoy podrida. O sea, no hago más eso porque no me sirve para nada. Entonces, no pienso ni que me perdono yo, ni que perdono a mi abuela, ni a mi tía. Trato de trabajar solamente, ¿no? Pidiendo ayuda, como decía Bill Tedford. Bill Tedford, en el libro este que ya me falta poco para terminar de subirlo. Lo que pasa que hay días que la verdad que me levanto que no tengo ganas de grabar y no grabo y voy lenta con los videos. Este Nunca te olvides de reír, que narra la historia de Bill Tedford, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, pero él tenía una frase que él decía, ayuda con esto, ¿no? Pero no es que una ayuda en el sentido de que, ay, que venga, no sé, alguien de allá del otro lado y me ayude. No, no. Es una ayuda. Cuando nosotros pedimos ayuda, es porque estamos recurriendo a esa parte cuerda que tenemos todos, a pesar de nuestra loquera, tenemos la parte cuerda, para que me recuerde, ¿no? Que ni el otro ni yo, no es un asunto de que se salve nadie acá, porque si yo creo que me voy a salvar yo individualmente, otra vez la pifié. Por eso cuando el curso dice la salvación es darme cuenta de que me lo estoy haciendo todo a mí mismo, claro, no es a mí mismo, Silvina. Lo que pasa que al principio no nos queda otra que trabajar desde la persona, desde el personaje, personalidad, como lo que estamos estudiando ahora de Blind. Fíjense en que él lo está trabajando desde la persona, personalidad. Y después te va llevando para que te des cuenta que no hay ninguna persona ni nada de todo ese asunto. Pero nosotros no lo podemos, no podemos deshacernos del individuo y de la idea de mí separado así, pum, de un plumazo. No, observen lo que no se puede. Porque vamos a caer en lo que dice el mismo curso de milagros, ¿no? Que lo dice muchas veces, que podemos caer en una depresión. Entonces por eso hay que tener
mucho cuidado con estos caminos. Inclusive hasta con qué personas se escucha por ahí. Por eso, pedir ayuda no es pedir ayuda. ¡Ay, Espíritu Santo! Me quiero comer un sándwich de jamón y queso. A ver, decime dónde lo puedo conseguir. Que se me manifieste, que se me manifieste. No es esa chorrada. La gente usa el Espíritu Santo para cualquier cosa. Le pide permiso para ir a pillar. O sea, a ver, seamos coherentes. Es que el Espíritu Santo no es alguien. El ego tampoco. Es que soy yo mismo. O sea, es que solo hay uno. Es que esa es mi comprensión. Solo hay uno, pero no uno como ser humano. No. Yo me percibo como un ser humano, bien. Pero es que cuando yo necesito ayuda, porque estoy en conflicto, porque estoy complicado, porque no sé qué hacer. Vieron que ayer se los dije. Eso a mí me lo enseñó un señor. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero tendría 30. La verdad que no me acuerdo, porque la verdad no tengo ni idea. Que me acuerdo que él decía eso, y a mí eso me quedó regrabado. En mis momentos conflictivos siempre recurro a eso. Cuando ya el intelecto se cansó y yo dejé ahí, Silvina desapareció, pum, pum, se fue. Silvina no tiene ni idea de nada, Silvina no sabe cómo despertar, Silvina no sabe nada. Silvina no existe. Silvina no puede iluminarse. Silvina no es nada. En realidad no es nada. Cuando entendemos que no somos nada, pero estando así, vivos, ¿no? Que esperamos tirar la pata, ¿vieron? Porque acá es así. No somos nada cuando tiraste la pata. No, ahora no somos nada. Pero, a ver, ahí se abren las puertas. Yo iba a decir, se abren las puertas y se abrió la puerta acá en casa. Se te abren las puertas de todo. Ahí sí que se abre la puerta. Se abre la puerta porque yo me corrí. Ahora, mientras yo crea que yo soy la que hago todo, esa es la idea del ego. El ego dijo, mirá, querido Dios, vos serás muy todopoderoso y yo seré tu hijo, pero la verdad yo te voy a poner una patada en el traste y me voy a hacer las cosas por mi cuenta, porque la verdad que lo tuyo es muy aburrido, esto de la unidad. Quiero ser yo. Y ahí vino todo el problema. Y entonces ahora hacemos caminos espirituales y hacemos el perdón, como dice el curso de milagros, para destruir, que es el que yo creo que soy yo, tan bueno que perdono a María Castañeta, que es tan mala. Y mientras sigamos ahí, no vamos a adelantar. Por eso nosotros nos reunimos y charlamos todas estas cosas, lo recordamos 800.000 veces, porque a los 5 o 10 minutos se nos vuelve a olvidar. Y ese es el mecanismo llamado disociación que actúa en nosotros, que Helen Schucman lo explicó muy claro, ¿no? En su poema, que no me acuerdo cómo se llama, no me pregunte porque no sé cómo se llama, a mí los títulos se me olvidan, que dijo que ella veía a Jesús, ¿no? Que se le aparecía en el sueño, Jesús iba caminando y se le aparecía a Jesús, y su mente, como ella notaba que su mente, y ahí aparecía la disociación, que su mente negaba que Jesús pudiera ser ese que se había aparecido ahí, porque Jesús había sido crucificado. Entonces no podía ser que esté ahí, lo más pancho y campante. Esa es la disociación, es que la realidad me muestra una cosa y en mi inconsciente hay otra. Yo no me lo puedo creer. Es que en realidad nosotros no podemos, como lo dice el mismo curso de milagros, lo dice, cuando hiciste que lo visible fuera invisible, algo así dice, dejaste de creer en la verdad. Ahora crees en lo que ves, nada más, con lo que ven tus ojos físicos. ¿Ven? Por eso nos gusta, vamos a manifestar. Bueno, aparte de manifestar en la forma, nos gusta manifestarnos en diferentes manifestaciones. Nos unimos todos, vamos todos juntos, que haya olor a pata y a chivo y vamos todos a luchar por la paz. O luchemos ecológicamente, luchemos, no importa, hagamos grupos, organizaciones.
¿Entienden? O sea, todo está basado en eso. Y la paz verdadera, ¿sí?, se logra con los trabajos interiores, aunque parezca contradictorio, individuales. Yo tengo que trabajar en mí, pero no en mí, otra vez volvemos al tema, ¿no? No en mí como personaje. Por eso esto no es fácil de digerir, ¿eh? Por eso seguimos y seguimos, porque yo por lo menos no me engaño más, les soy sincera, porque a mí ya me pudrió todo eso, que no sé qué, no. Yo trabajo con lo que veo que realmente da resultado, que lo llevo a la práctica y funciona. Por ejemplo, el trabajo con la niña interior funciona. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con mi inconsciente. Estoy observando todo eso que me creí o todo eso que negué. Por ahí puedo decir que funciona. Esto de liquidar las situaciones pendientes, sí, funciona. Pero después todas esas cosas estrambóticas que vemos por ahí, no sé si funcionan. Yo no me quiero enredar, ¿no? Por eso es importante estar claros nosotros, porque el ego es muy hábil el ego, muy inteligente, mucho más de lo que imaginamos. Claro, lo que dice Sonia es cierto, es la actitud infantil, sí. Sí, yo me veo muchas veces, ¿no? Capaz que no a cada rato, pero muchas veces me observo, ¿sí?, a mí misma sintiendo que Dios es injusto conmigo, porque a otros les da y a mí no, ¿no? O porque no me escucha, o porque no me atiende, qué sé yo. Claro, lo que dice Rosario también, el inconsciente es así. Por eso, a colación de lo que dice Rosario, que está muy bueno, que nos recordó ahí, que es amoral, el curso de milagros es amoral también, no tiene nada que ver con el comportamiento. Y sin embargo las personas agarran el curso y le dan toda la importancia al comportamiento. Obsérvenlo, van a ver. Bueno, entonces, ya me perdí. Bueno, lo del placer ya lo dijimos, que lo del inconsciente con el asunto del placer. Bien. Pero evidentemente esto no quiere decir que se deba ver en ello una justificación para ninguna acción indebida. Si los impulsos del inconsciente tienden por su naturaleza a la satisfacción indiscriminada de sus exigencias, hay por otra parte en el hombre una fuerte exigencia ética procedente de los niveles de su superconsciente y una formación moral concreta adquirida por la mente consciente del mundo cultural que le rodea. Pues si me antoja, me vienen impulsos de querer agarrar una metralleta y matar unos cuantos, ¿vieron? No lo vamos a hacer. Otra característica del inconsciente es que en un momento dado, la energía que estaba asociada inicialmente a una situación concreta, determinada, puede desprenderse de la imagen de dicha situación y proyectarse hacia otra situación que circunstancialmente se esté viviendo en este momento. Voy a leer de vuelta esto. Esto me choqueó. A ver, otra característica del inconsciente es que en un momento dado, la energía que estaba asociada inicialmente a una situación concreta, determinada, puede desprenderse de la imagen de dicha situación y proyectarse hacia otra situación que circunstancialmente se esté viviendo en este momento. Fíjense hasta lo que puede hacer el inconsciente, ¿no? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, acá nos viene bárbaro el ejemplo de la meditación del niño interior, ¿no? Cuando intentamos imaginar a nuestra niña interior, a nuestra niña como éramos nosotros de niños, ¿no? Y todo el asuntillo. Hay un trabajo energético ahí, hay una energía, ¿no?, que se está moviendo, que estaba asociada a tal situación concreta, ¿no? Por eso yo creo, ven, lo de
liquidación de las situaciones pendientes debe tener que ver un poco con este asunto. Porque ya se desprende, ya no le atribuyo esos contenidos a esa imagen, ¿sí?, que sería lo que es el perdón, ¿no? Y se proyecta hacia otra situación, ¿no?, que se esté viviendo en este momento. Es como, por eso es tan importante que nos demos cuenta que el inconsciente, lo que nos manda, ¿no?, lo que manda, sale, son todos símbolos que nuestro consciente interpreta. Y claro, por eso tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, porque es la parte cuerda nuestra que nos hace ver de otra manera, que nos muestra, que podemos comprender que eso que yo, a lo que le había dado tanto valor, a esas imágenes, bueno, recuerdos, memoria, llámesele, no es tan como yo me lo conté. Entonces ya dejo de proyectar mi culpa en X, ¿no? Y no la proyecto tampoco en mí, en ninguna imagen, ¿no?, sino que me doy cuenta que no es nada. Por eso, como dice el curso de milagros, se desvanecen en la nada que vinieron o algo así, ¿no? Bien. A ver, gracias a esta posibilidad se pueden resolver a veces fuertes tensiones interiores mediante los mecanismos de derivación y sublimación de los que hablaremos más adelante. Ah, sí, por eso yo decía que sí, después más adelante él explica esto, lo que es la sublimación y la derivación. Bien, elementos estructurales. Los elementos estructurales que existen en el inconsciente son de la máxima importancia para la correcta comprensión de las motivaciones ocultas de la conducta y de las deformaciones caracterológicas que en mayor o menor grado observamos en casi todas las personas. Casi todas, digamos que el 99,9%, ¿no?, por ciento de las personas. Y son los siguientes. El eje central, constituido por el centro de todas las experiencias vividas, llamado yo experiencia o experiencia de mí mismo. La representación mental de uno mismo, que se llama yo idea. La imagen deseada de mí mismo, que es el yo ideal o idealizado. Y el mecanismo mental automático de control y censura. Esa estructura funciona en la psique. El yo experiencia, el yo idea, el yo idealizado y este mecanismo de control y censura. Vamos a hablar del yo experiencia. Desde el primer momento nuestra existencia está constituida por una serie ininterrumpida de experiencias de los más diversos grados, tipos y niveles. Cada experiencia, además de un modo particular de percibir el mundo o no yo, y de constituir una determinada actitud, contiene implícitamente una noción inmediata o sentimiento íntimo de sí mismo, en tanto que sujeto o protagonista de tal experiencia, ¿no? Yo tengo la experiencia y me doy cuenta de que soy yo el sujeto de la experiencia. Esto nos pasa a todos, ¿no? A lo largo, pues, de todas las categorías de experiencias se va estableciendo un eje de vivencias centrales que constituye la conciencia viva e inmediata que el sujeto tendrá de sí mismo. Cada persona va adquiriendo una noción de sí misma en cada uno de los niveles de su personalidad, el vegetativo, el motor, el afectivo, el mental, etc. Donde no hay experiencias, tampoco hay despertar de la conciencia. Fíjense en que gracias a nuestras experiencias es que nosotros aparentemente parece que despertamos, la conciencia despierta, que me puedo dar cuenta. Por eso el yo experiencia es tan importante. Por eso le pone el eje, ¿no?
Si las experiencias que predominan son variadas, positivas y profundas, la persona adquirirá una conciencia de sí mismo igualmente amplia, afirmativa y vigorosa. O sea, como que estas experiencias, ¿no?, que vivimos nos van como conformando, ¿no?, como haciendo una idea de mí. Ahora vamos a ver qué dice Blyder Yo Idea, que justamente es el kit de la cuestión del Yo Idea. Aproximadamente alrededor de los 2 o 3 años de edad, el niño adquiere progresivamente la capacidad de imaginar y de pensar. Esto es como lo que dice la paloma, ¿no? Parece ser que hasta antes de esa edad no tenemos esa capacidad. Antes de esa edad, en general, el niño vivía las situaciones tan solo al estar frente a ellas, al percibirlas directamente a través de sus sentidos. Pero a partir de ahora, su mundo mental se va ampliando enormemente al poder manejar las imágenes y las ideas de las cosas. Fíjense qué importante esto, ¿no? Porque hasta antes de los 3 años, ¿no?, para el niño era real y experimentaba todo, ¿no?, se vivía realmente en el yo experiencia, al estar frente a las cosas y percibirlas por sus sentidos. Pero después empieza el mundo mental. Por eso esta señora Paloma explica como que el cerebro, dice ella, ¿no?, que está preparado para recibir todo esto del mundo exterior y para comenzar a imaginar, ¿no?, y a pensar, por más que el objeto no esté ahí presente, ¿no?, y empezar a hacerse ideas de las cosas. Gracias a esta capacidad de representación, podrá ir adquiriendo paulatinamente formas más elevadas de pensamiento. Ahora bien, junto con las representaciones del mundo que le rodea, el niño aprende a formar la representación de sí mismo, la imagen y la idea de su propia realidad, de su manera de ser, de su valor. Ahí va surgiendo, bueno, todo esto que ya lo dijimos un montón de veces. Y esta idea de sí mismo pasará a ocupar en lo sucesivo un lugar primordial en su mundo de representaciones y tendrá una importancia extraordinaria en toda su vida, puesto que la mayor parte de su actividad pensante estará condicionada por y centrada en ella. El yo idea, en efecto, será el eje alrededor del cual girarán permanentemente la casi totalidad de los pensamientos que elabore la persona media o de tipo corriente. Ven cómo nuestra vida se vive desde ahí. Si en su representación del yo no interviniera ningún otro factor, el individuo tendría una idea correcta, precisa y clara de sí mismo, sin ninguna distorsión, error ni desviación. Pero como esto no ocurre así, el yo idea se convierte en una fuente de constantes ilusiones y espejismos para el propio sujeto. Otra serie de elementos que intervienen poderosamente en la formación del yo idea está constituida por todas las impresiones procedentes del exterior y que se refieren de un modo u otro a la propia persona del sujeto. Actitudes y reacciones de la gente frente a él, comentarios y observaciones sobre si es listo, simpático, bueno, educado, si es torpe, perezoso, descarado, etc., ¿no? Las definiciones que nos empiezan a venir por parte de nuestros padres, nuestros parientes, ¿no? Las demás personas, cuando vamos a la escuela, todos nos definen, ¿no? Nos dicen, ay, qué lindo nene bonito, qué nena más inteligente, pipipín, pipipín, ¿no? Qué simpático el chiquito. Bueno, todas esas cosas que dice el mundo, ¿no? También van conformando el yo idea. Para el niño revisten gran importancia estas opiniones de los demás acerca de sí mismo, puesto que él carece de puntos de referencia propios
y por lo tanto depende totalmente de la valoración y estimación que aprecian cuantos le rodean para formarse una opinión sobre su propio valor y merecimiento. Ven, acá nos viene el cantazo a todos, porque claro, quizás, vamos a suponer, de pequeño nuestra mamá o papá nos decía, bueno, a mí en mi caso mi mamá no creo que me haya dicho, pero yo voy a poner mi papá de ejemplo. Ay, qué linda que es mi hija, qué inteligente, qué bien que hace todo, muy bien, muy bien. Entonces, después uno crece y va a la escuela y resulta que la maestra le explica algo y se equivoca porque no entiende, por lo que sea, y la maestra, si tiene carácter podrido, vamos a suponer, te dice, ay, pero qué, bueno, estúpida no va a decir la maestra porque si no la van a bajar del cargo, no. Pero qué tonta que eres, niña, mira las pavadas que escribiste acá, ¿no? A mí me pasó de grande, no hace mucho, ¿eh? Yo me río sola. Bueno, y claro, es terrible, porque me está pisoteando mi yo idea también. Porque a mí mi papá me dijo que yo era inteligente y así, y ahora viene esta señora a decirme que yo no soy eso. Y yo estoy muy identificada con esa idea de mí, ¿no? Bien. Ahora supongamos que también puede ser que tuve una infancia en la que no se me valoraba, o no se me respetaba, o lo que sea, o el niño interpretó esto que no se valoraba y se respetaba. Claro, yo después salgo al mundo y tengo esa idea a nivel inconsciente que yo creo que no merezco ser ni valorada ni respetada. Por eso ahí, es como la caja de Pandora, el inconsciente, hay de todo ahí. El inconsciente será muy amoral y verá que todo es inocente y todo, como decía Rosario, que está bien, pero también tenemos que estar de acuerdo en que ahí hay de todo, no sabemos qué hay ahí. No sé, habrá cucarachas, de todo. Bueno, entonces el niño se lo cree, ¿no? Y se cree la opinión que los demás dan de él. Es así, por eso después nos duele tanto la opinión de los demás. Cuando somos criticados, juzgados, esto lo tenemos que reconocer, porque bueno, habrá algún superado que ya no le duele, pero a mí la verdad que hay cosas que bueno, que todavía me siguen doliendo. Entonces digo, bueno, no estoy ningún Illuminati, lo mío va para largo. Bueno, yo me resigno rápido, o sea, como que no me... Yo agradezco que nunca tuve ese pedo iluminativo, gracias a Dios. Ya cuando veo yo los Illuminati es como que salgo corriendo para el otro lado, porque digo, uy, esto con su pedo, salgo. No porque, ojo, capaz que están Illuminati, ¿eh? Yo no sé. Pero a mí ya cuando me vienen con mucha cosa, ya ¿no? Porque, ¿para qué? No me sirve de nada que me cuenten experiencias bonitas y estrambóticas, porque como no es mi experiencia. Esto yo les cuento que saben de quién lo aprendí, de Jorge Lomar, gracias a Dios. Porque uno siempre de las personas tiene experiencias a veces negativas, pero también tiene positivas. Y él lo decía, y la verdad que tiene razón en lo que decía. Porque la gente por ejemplo, le contaba de experiencias de otros, y él le decía, bueno, pero no es mi experiencia. Es cierto, es la experiencia del otro. Por más que somos todo el mismo y que solo hay uno, yo no puedo vivir la experiencia del otro. Tengo que vivir mi propia experiencia. ¿Se entiende? Y esto es muy importante que lo recordemos. Porque acá no se trata de andar emulando ni imitando a nadie. Porque si no, vamos mal. No es por ahí el camino. Porque, por ejemplo, yo una vez me puse muy mal, les voy a contar una experiencia. Cuando leí en el libro de la Byron Katie, que la Byron Katie a la madre a los 93 años la cuidaba después de que la madre se había portado muy mal con ella y ella tenía el pensamiento, mi madre no me quiere, y que la había cuidado hasta el final de sus días, hasta que tiró la pata, y yo me sentía tan mal y decía, ¡ah! ¡Qué miércoles de persona que soy! ¡Qué basura! Me dije de todo, lloraba,
¿por qué yo no puedo ser como la Byron Katie? Y ahí un día me di cuenta y dije, pero qué corno, ¿por qué quiero ser como la Byron Katie? Si la Byron Katie forma parte del mismo inconsciente colectivo. Bueno, a ver si despabilamos un poquito y nos dejamos de paparruchadas. Si yo me hablo así, a veces soy un poco tajante conmigo, porque si no, me agarra el infantilismo espiritual. Bien, y eso es importante, que no nos agarre. Bien, ya bastantes imágenes tenemos por ahí. Así se va configurando una imagen bastante precisa de cómo la persona se cree ser. Ese es el gran problema. Yo creo ser así. ¿Bien? La formación de esta imagen de sí mismo se inicia pues en la primera infancia y va evolucionando en el transcurso del tiempo, de acuerdo con la naturaleza de los nuevos elementos que constantemente se le van añadiendo, ¿no? Porque después el niño tiene otras experiencias. Es importante observar que el yo-idea, en su mayor parte, está sumergido en el inconsciente, por lo que la persona nunca tiene una idea consciente precisa y completa de cómo está creyendo ser, aunque pueda en todo momento dar razón de uno de los rasgos que cree poseer. Esto es muy importante. Acá está algo para recordar. El yo-idea, la mayor parte está sumergido en el inconsciente, pero resulta que acá como estamos todos locos, que ya lo dijimos, entonces yo tengo una idea de mí y digo, no, pero yo soy así, porque yo, y me defino de una manera y yo me la creo que yo soy así. Eso también hay que reconocerlo y observarlo bastante profundo, ¿eh? Lleva bastante tiempo eso. Pero a pesar de estar sumergida en el inconsciente, la representación mental del yo es el punto constante de referencia para determinar casi en su totalidad las reacciones que el sujeto adoptará, como la cosa más natural del mundo en cada situación concreta de la vida. Y es así. Todos reaccionamos de acuerdo a nuestro concepto del yo. Hasta el curso de milagros lo dice. Todo el que viene aquí se forma un concepto de sí mismo. Y eso es importante que lo veamos, que acá cada uno se cree lo que se cree. Y el asunto es que nos creemos cada cosa, que bueno. Por eso lo importante es observar todo esto y darnos cuenta, ¿no? De que, claro, a ver dónde estaba, ya estoy perdida, yo estoy por este lado, ¿verdad? Decimos que no nos importa, pero nos engañamos. Sí, sí, lo que dice Rosario es así. Es que yo creo que o sea que por más que a nivel consciente decimos, bueno, a mí no me importa, pero es que en el sentir nos damos cuenta que sí, que nos importa, ¿no? ¿Y con qué fuerza defendemos al personaje? Tenemos momentos en que, bueno, tenemos esos momentos de lucidez mental, o sea, no sé qué nos viene, claridad, que decimos, no, bueno, y vemos todo bien, ¿no? Estaremos viendo con el Espíritu Santo ahí. Pero después, vaya que nos toquen un botón y ¡pa! ¿No? Y ahora viene el asunto del yo ideal famoso que explica Antonio Blay, ¿no? Que fíjense, ¿no? Porque igual mañana yo hice otro videito que llama profundizando más, pero especialmente en el idea, en el yo idea, porque la complicación nos viene con el yo idea. Este también nos trae complicaciones, el yo ideal, pero el peor es el otro. El yo idealizado es el conjunto de todos los contenidos reprimidos en el inconsciente, que están en todo momento pugnando por salir al exterior, por descargarse, por completar su circuito. Pero la mente consciente lo impide mediante un continuo esfuerzo que con el tiempo se ha convertido en automático e inconsciente. Porque estos contenidos no están de acuerdo con la fórmula del yo idea,
y aparecen como reprobables o perjudiciales. ¿Ven? Acá viene el gran kit. Parece que yo aspiro y quiero unas cosas que están en mi inconsciente, que bullen por salir, pero como no van de acuerdo, o eso, no sé, podría ir en detrimento de mi yo idea, las sigo reprimiendo, no dejo que salgan, ¿no? Porque sería algo catastrófico, ¿no? El resultado de esta constante represión del inconsciente es la necesidad de crear una imagen ideal de sí mismo, proyectada hacia el futuro, en la que el yo idea se pueda ver como algo poderoso, grande, perfecto, total. ¿Bien? Esta trampa yo la observo mucho. Después de observarla mucho es como que va aminorando la cosa. Porque claro, como vieron que la mente nos lleva hacia el futuro, para el pasado, nos tiene así pim, pum, ¿no? De ver cómo nosotros, ¿no? Nos hacemos, tenemos esa idea. Ay, porque si yo, por ejemplo, vamos a hacer, nosotros que estamos con la espiritualidad, le damos más para ese lado. Ay, sí, si yo perdono a todos en una de esas, todo se me arregla y ya mi vida no va a ser como es ahora. No, cosas así nos decimos, ¿no? Que voy a ser perfecto y todos me van a admirar. Y empezamos cualquier cosa. Bien. Ese es el yo ideal, es todo lo que está reprimido, ¿sí? Que el yo idea hace que, o sea, empuja para abajo, ¿no? Es una necesidad básica de llegarse a vivir del todo. O sea, el yo ideal sería como esta aspiración que tenemos hacia el todo, hacia esta plenitud, que ahora parece que no experimentamos, que nos experimentamos carentes, traducida o disfrazada de varios deseos que tenemos, ¿no? Asociados a nuestra persona. En la medida en que el presente no puede satisfacerla, surge la necesidad de crear, esta proyección ideal de sí mismo en el futuro. Claro, me siento tan, como digo yo, como la mona, ahora, que obviamente me tengo que imaginar una idea de mí idealizada para poder sentirme, en algún momento me voy a sentir bien. Acá en el mundo le llamamos, qué sé yo, esperanza, ¿no? O expectativa, o no sé. Esta es la razón por la que todos tenemos grandes deseos de conseguir determinadas cosas en el futuro, en un grado más o menos superlativo. Dinero, salud, belleza, poder, admiración de los demás, sabiduría, virtudes, etc. La imagen de sí mismo, consiguiendo estos objetivos, constituye el yo idealizado. Esa proyección que hago de mí hacia un futuro, ¿no? Que alcanzó todo, que lo logró, es este yo idealizado. La tendencia natural del yo idealizado es la de querer las cualidades en forma absoluta. En efecto, puesto que la razón de ser de esta imagen idealizada es la necesidad de una afirmación total de sí mismo. Solamente los valores absolutos aparecen irracionalmente como aptos para esta reafirmación total. Si me siento humillado una y otra vez y observo sin intervenir conscientemente cuál es la reacción que se forma en mí, veré que surge el deseo desenfrenado de llegar a ser todopoderoso. Solo una fórmula total me soluciona en mente totalmente. No entiendo por qué puse, ahí dice in mente, pero bueno. Eso lo copié y lo pegué, ¿no? Pero a ver. Fíjense, ¿no? Porque esto es cierto que nos sucede. Esto de querer afirmarme a mí mismo es el asuntito del ego. Bueno, el ego, el yo ideal que se quiere reafirmar. Esta defensa continua del personaje, ¿no? De defender mis valores, mis ideas, mis creencias, bueno.
Entonces, claro, yo quiero esas cualidades de mi yo ideal, pero en forma absoluta. Lo quiero todo. Soy como una ambición. Por eso yo digo, ¿no? Este asunto de la ambición, vieron que en el ser humano es bastante común, ¿no? Es una cosa. Ahora si observamos, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento humillado una y otra vez, ¿no? Puede ser que no me estén humillando, pero yo me siento humillado. Y observo, sin pensarme, o sea, sin poner la mente intelecto de por medio, sino que siento. ¿Cuál es la reacción que se forma en mí? Veré que surge el deseo desenfrenado de llegar a ser todopoderoso. Por eso me duele ser humillado, porque a nivel inconsciente, en mi yo ideal, está yo ser todopoderoso. ¿Vieron como la película esta, la de Todopoderoso, ¿no? Y así nos podemos descubrir. Ante estas pretensiones de tipo absolutista, que tienden a formarse espontáneamente en el interior, surge la reacción de la mente consciente que, influida por la moral adquirida de la sociedad, obliga a censurar, a recortar, a reducir tales sueños y pretensiones por excesivos y reprobables. El resultado de esta autocrítica o censura es que el yo idealizado adopta entonces una configuración aceptable a la propia conciencia moral y social, dejando que se incorporen al yo idealizado tan solo aquellos rasgos que no ofrecen ninguna dificultad para ser moralmente aceptados. ¿Ven? Parece ser que capaz que hay una idea que ser, no sé, vamos a decir, exitoso, por decir algo, ¿no? No, hay unas ideas morales en mí, una censura que dice, no, eso no, ¿no? Y entonces me adopto un disfraz, en vez de ser exitoso soy, no sé, otra cosa, ¿no? Alguien que le va bien, que tiene suerte, como dice mi mamá, que tiene suerte. Entonces, ¿ven? Porque para mí sería demasiado eso. Hay mucho contenido ahí para observar. Uno se limita pues a desear llegar a ser muy bueno, inteligente, ¿no? Llegar a tener el dinero suficiente para vivir con comodidad, pero claro está, sin despilfarros. Llegar a tener mucha influencia, sí, pero para poder ayudar mejor a los demás, ¿no? Como unas justificaciones que nos hacemos, para no sentirnos culpables. Nunca hay que olvidar que detrás de la fórmula encantadora y angelical del yo ideal, tal como lo aceptamos conscientemente, existe más o menos encogido y oculto, pero siempre potencialmente vigoroso, el yo idealizado con pretensiones de absoluto. Está ahí. Verdadera caricatura o imagen invertida de nuestra auténtica dimensión espiritual, la que precisamente por serlo trasciende toda actitud egocéntrica y toda fórmula mental. Y aparte de todas estas estructuras que nombramos, del yo ideal, el idea y el experiencia, aparece este mecanismo de control y censura. Es el mecanismo automático que cuida de vigilar y regular la salida de los contenidos del inconsciente, permitiendo o impidiendo su manifestación en el consciente o en el exterior, según estén o no de acuerdo con los patrones del yo idea o del yo idealizado. Este mecanismo es el resultado de todos los gestos de inhibición voluntaria que toda persona ha ido aprendiendo a hacer en el curso de su educación social. La mente se ha ido condicionando a que determinadas cosas, en determinadas situaciones, no deben hacerse. Con el tiempo, este condicionamiento de inhibición ante determinadas situaciones se ha hecho automático e inconsciente. Después, su acción se ha extendido incluso a la propia mente consciente, de modo que impide o trata de impedir tomar conciencia de aquellos contenidos
del inconsciente que son altamente desagradables. ¿Ven? Esa censura es la que pugna ahí y que está ahí como el guardián del umbral, que le dicen, ¿no? Este señor, yo me acuerdo que me hablaba de eso, me decía el guardián del umbral. Que lo que pasa es que en aquella época yo no entendía tres pepinos de todo esto. Yo decía, ay, qué señor tan espiritual. Me hablaba de que coma la papa hervida, no sé, me decía cada cosa y yo no entendía nada. A mí mi vida era un desastre. Yo decía, qué lindos esos otros que viven y la pasan tan bien y van con Dios. Yo no sé, Dios me habrá puesto a mí a un lado, me habrá hecho. Bueno, este señor decía eso, decía el guardián del umbral. Yo creo que es este mecanismo de censura que actúa en todos nosotros, por más que no nos demos cuenta. Los efectos de este mecanismo regulador de nuestra mente podemos constatarlos en múltiples situaciones. Cuando estamos en un ambiente de cierta importancia social, automáticamente seleccionamos nuestras palabras y actitudes de modo muy diferente a cuando estamos con un grupo de amigos y de cuando estamos con nuestra familia, ¿no? Hablar de determinadas maneras cuando estoy con mis hijos, en mi casa, cuando estoy, qué sé yo, en mi trabajo y cuando estoy, no sé, en una conferencia, qué sé yo. Bueno, no es importante, qué sé yo. Bien, si aprendemos a estar bien despiertos, podremos constatar repetidamente con qué rapidez nuestro proceso asociativo mental se detiene o cambia bruscamente de dirección en los momentos en que las ideas tomaban un curso peligroso para la seguridad del yo-idea y para la tranquilidad de nuestra autoestimación. Esto es lo que decía Rosario hace un rato de lo del engaño, ¿no? Si observamos esto y estamos bien despiertos, van a ver cuántas veces parece que quiero decir unas cosas, pero me retengo. Mejor no lo digo. Mejor no lo hago. Esto va en contra de mi imagen. Como dice la propaganda, la imagen lo es todo. ¿Bien? Y parece ser que sí. Ay, no. Esas cosas no. Yo no. La naturaleza y dinámica de estos elementos estructurales del inconsciente. La conciencia de sí mismo, inherente a su experiencia, no está constituida por ninguna representación mental o idea. ¿Ven? Este yo experiencia es el que no tiene ni idea, no tiene una representación mental de cómo soy. Por eso cuando estoy en la presencia, en el presente, cuando estoy famoso, cuando me hice a un lado, qué sé yo, bueno, vamos a poner cualquier nombre, ¿no? ¿De qué certificado hablas, Lucas? No sé, bueno, yo voy a seguir con lo mío porque si no nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde. Bien, yo experiencia no tiene nada de eso. Es una vivencia directa, profunda, inmediata e irreductible de la propia realidad. Así se vivía el niño antes de los 3 años, ¿se acuerdan? Esta autoconciencia es el centro de todas las acciones conscientes que el sujeto ha ejecutado. Por eso cada vez que me vivo yo, cada experiencia la vivo desde ese yo experiencia, entonces crezco, me expreso y recibo y soy. Si no, no pasa nada. Es pues el centro de la conciencia de todas las facultades realmente ejercitadas y desarrolladas. Todas estas acciones constituyen el adiestramiento básico de la conducta, son la realidad del desarrollo de su ser. El eje yo experiencia, conjuntamente con la conciencia de mis actos, responde a mi auténtica realidad, a la verdad de mí mismo, a mi verdadera capacidad actualizada de acción en todos los sentidos, puesto que es exactamente el producto del ejercitamiento y desarrollo de mis facultades. De los potenciales se refiere, de la capacidad que dice él, la capacidad de ser, de ver, la capacidad de amar y la capacidad de ser, podría ser en vez de actuar, de ser.
El yo experiencia es un elemento estructural que está sumergido en su mayor parte en los sectores preconsciente e inconsciente y abarca todos aquellos niveles que se han manifestado conscientemente, aunque no haya sido más que una sola vez. Hemos dicho que en la formación del yo-idea interviene el proceso ideativo e imaginativo del sujeto. ¿De acuerdo? Veamos cómo ocurre esto. A ver. Cada vez que el niño tiene que inhibir algún impulso por un imperativo exterior, la energía de dicho impulso buscará su salida. Y al no poder expresarse en el mundo real, intentará descargarse a través del mundo imaginativo. Por esta razón, el muchacho necesita estar imaginando constantemente hechos estupendos o aventuras en las que naturalmente él es siempre protagonista en tanto que héroe, quizás en algunos casos en tanto que víctima o mártir. Lo mismo ocurre en cada uno de nosotros cuando la imaginación actúa de un modo automático en los momentos de divagación. ¿Vieron? Esto es, por ejemplo, lo que habla el curso de milagros, ¿no? La mente nuestra divaga, o sea, por eso nos habla de que vivimos un sueño, una ilusión, una irrealidad. Porque es como que hacemos eso para no estar en la experiencia, en el yo experiencia. Le tenemos miedo al presente. Eso lo dice Wapnick en uno de sus libros, dice, el verdadero miedo que le tenemos todos es a unirnos en el presente. Ese es el verdadero miedo de todo el mundo, de todos. Porque creemos que vamos a desaparecer. Este es el motivo por el que al niño les gustan tanto las revistas infantiles, en donde encuentra el superhombre, como el héroe. Entonces, esto lo pasamos todos de niños. Yo me acuerdo, yo quería ser la Mujer Maravilla y mi prima no me dejaba, porque yo no tenía rulos, tenía pelo lacio y yo tenía que ser la Mujer Biónica. Y ella la Mujer Maravilla. Imaginamos que somos poderosos, ¿ven? Y se identifica con él por unos momentos gozando como si fuera él mismo el autor de las hazañas. Por eso los niños en sus juegos descargan mucho contenido, porque pobrecito, si no el niño no podría, ¿no? Idéntico fenómeno observamos en el adulto, cuando necesita ir a ver determinadas películas o leer ciertas novelas que le hacen vivir durante unas horas situaciones de éxito, de poder o de importancia en cualquier otro sentido. ¿Ven? Fíjense en todo lo que hay que observar. Por eso nos gusta esto a veces, esto se llama en psicología, se llama la introyección, en vez de la proyección, la introyección. Cuando escuchamos a otros, ¿no? Por ejemplo, bueno, que estamos en espiritualidad, que escuchamos hablar a fulano, mengano, ¿no? De estos temas, decimos, ¡ay, qué bien lo que dijo, lo que hace! Yo tengo un amigo, supongo que seguirá siendo mi amigo, qué sé yo no me peleé, que me decía, ay, porque Susana Ortiz es mi clon, me decía. Yo decía, ¿qué será el clon? ¿Qué el clon? ¿Cómo que es el clon? Fíjense en esta imagen idealizada, ¿no? De que, ay, yo soy tan así de espiritual como la Susana Ortiz, o soy tan espiritual como Menga. O vemos a tal fulana que aparece toda, qué sé yo, super explosion, pintada, con una fashion, ¿no? Como le dicen ahora. Y ya, eso, me impacta, porque es mi imagen idealizada. Parece que eso es ser feliz. Hay que ser así. ¿Entienden? Observar todo esto es lo que nos va haciendo cada vez más sencillos y simples. Y así nos volvemos a acercar a Dios. Porque a Dios no le importa nada de todo este cuento, No, todo, pero tenemos que observar cómo nosotros algunos siguen creyéndose en el superhombre o supermujer e idealizando a otros y a sí mismos por esta necesidad
que hay, ¿no? A nivel inconsciente. Hay que observarla. No es que esté mal, pero es que es una fantasía. O sea, es cambiar una fantasía por otra, ¿no? Esa idea es el centro de tales procesos imaginativos. Y por vivir una y otra vez ficticiamente situaciones imaginarias, la imagen de sí mismo se va deformando poco a poco y deja de coincidir con la verdadera realidad del sujeto. Es decir, se descentra del eje de su yo experiencia. Esto es lo que nos pasa a todos. Yo no me vivo yo en mi yo experiencia, sino que yo vivo una idea de mí. Y esto lo tenemos que observar. Porque si no, no podemos hacer ningún trabajo interior de nada. Y como esta vía de compensación imaginativa resulta más fácil y agradable para el sujeto que la lucha contra los obstáculos de la vida real, ven, este es el escapar de la experiencia, de la que habla el curso de milagros, y lo que la mayoría de los que estudian el curso de milagros hacen. Acudirá a ella repetidamente, hasta que se convertirá en un hábito. En una verdadera necesidad. De esta manera su yo idea se irá alejando cada vez más de su yo experiencia real, de su verdad, deformándose progresivamente e incapacitando totalmente al sujeto para poderse ver y conocer tal como realmente es. Esto es sumamente importante. Lo grave de esta deformación del yo idea es que es solo parcial. En efecto, si la deformación fuera total, nunca coincidirían las cosas, y entonces sería patente que algo anda mal. Pero al ser la deformación solo parcial, el propio sujeto ve únicamente la parte de verdad y no aprecia la parte de error. Acá estamos otra vez con lo de la disociación, ¿no? Y la parte de error que no ve es la que le hace tropezar dolorosamente y de un modo incomprensible para él, con la verdad de la vida, de las personas, de las cosas, de las situaciones y de sí mismo. Ay, a ver, voy a cerrar este. Bueno, hoy estuvo más clara la cosa, no me van a decir que no, ¿eh? Gloria siempre soñó con ser artista. Bien, y Carmen, hola. Claro, pero, a ver, es que en el fondo, es que no importa que tengamos sueños dentro del sueño, ¿no? Es que no está mal el sueño. Ahí está el error. El error consiste en que no es que yo me tengo ahora que negar, ay, que si quiero ser, no sé, bueno, porque la verdad que no se me ocurre nada. No sé, una escritora famosa, qué sé yo. Entonces, ay, no, porque si yo fuera una escritora famosa, entonces sería reconocida y después me pasaría esto y el otro y no sé si podría con la fama, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces me niego a ser una escritora famosa, porque hay unas ideas en mí que me dicen que ser una escritora famosa me puede acarrear tales y consecuencias, ¿bien? Ahora, si yo lo observo desde el yo experiencia, ¿no? Y siento un impulso de escribir un libro, estoy haciendo con lo del libro por decir algo, ¿no? Cada uno con su sueño, escribo y eso en mí produce, ¿no? Esta movilización de energías y al mismo tiempo lo hago para todos, o sea, no con un sentido de exclusivismo, de que, ay, yo ser aplaudida y famosa para mi ego, sino que lo hago porque lo quiero hacer y lo hago, punto. Y no hay ideas, porque en mi yo experiencia no hay ideas. Eso está bien, no está mal, porque aquí en el mundo hacemos cosas. Lo importante es cuando yo creo que mi cosa es más importante que la cosa que hace el otro. No, todos
hacemos cosas y aportamos y bueno, y cosas y qué sé yo, ¿no? Sin caer en esto de idealizar a otros. Ni que yo me crea más importante que otros, ni créeme que otros son más importantes que yo. De las dos maneras está equivocado. Porque si no ahí yo estoy creyendo que el otro es otro mejor y yo soy peor. Y ahí por eso sufrimos. No, para mí, qué sé yo. Ayer estaba mirando estos videos en YouTube que me encantan, ¿no? De los niños pequeñitos, así de 3, 4, 5 años. Había un nene ciego, de 6 años, que era ciego, y que tocaba el piano y cantaba, encima cantaba la canción de Freddie Mercury que me encanta. Y bueno, yo me quedaba maravillada, porque decía, qué maravilla, ¿no? O sea, ven el potencial, eso no está mal, ¿eh? No. A ver, que el nene porque es ciego, entonces, está condenado de por vida, no puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Si el niño tiene esa capacidad de ver, de amar y de ser, y lo tiene que ejercer. Si no hay ningún problema en eso. El tema es que en cada experiencia yo sepa que yo, o sea, soy yo. ¿Quién soy yo? Y no la idea que tengo de mí. Ni que me hagas unas ideas que si no me sale así, entonces me voy a sentir asá. Ahí viene todo el conflicto. No, si lo hago, porque sí, y lo hago y disfruto, está muy bien, porque acá todos hacemos cosas, no tiene nada, ¿no? Claro, lo que dice Sonia, eso hay que observarlo mucho, Sonia, ¿ves? Por eso yo creo que todas estas cosas, esto que está diciendo Sonia, esto de la vergüenza, está muy asociada con la culpa, porque cuando éramos pequeños, como nuestros padres no sabían ponernos límites y nos ponían un límite así muy restrictivo, de amenaza. Ay, si haces esto te voy a hacer así, te va a pasar, ¿no? De este miedo que nos inculcaban. Claro, todo eso queda grabado ahí. Es que son como grabaciones que tenemos. Y la única manera es observándolas. Esto como imagínense, ustedes tienen una cinta grabada, bueno, hoy en día ya no es más porque con la modernización de todo, ahora estamos todos como en el cosito el pendrive y todo eso. Pero antes teníamos la cinta, el cassette, la cinta. Y, a ver, si yo me quería recordar lo que estaba grabado en esa cinta, tenía que poner el cassette, poner play y recordar eso, ¿no? Lo que estaba en la cinta. Y decir, claro, se trata de esto. Y ahí comprendía. Esta grabación es acerca de, no sé, vamos a poner que es, de un tema cualquiera, de cómo se hacen las ecuaciones en matemática, qué sé yo. Claro, ahora recuerdo, ¿ven? Y lo ven. Ese mismo proceso es el que hacemos cuando nosotros nos quedamos quietos y vienen esas grabaciones y las observo y digo, claro, sí, esto no era nada, es que yo en ese momento no podía ver de otra manera, solo pude comprender esto. Ahora que soy adulto, comprendo. ¿Sí? ¿Ven? Y esta comprensión que vamos ejercitando, ¿sí? Es un trabajo del perdón, porque ya dejamos de condenar al mundo, dejamos de ser víctimas tanto del mundo, y nos vamos dando cuenta que me estoy viviendo una película o un cuento en el cual yo creí mucho, porque me gustaba, porque me servía para ciertas defensas mías, de mi personajito, bueno, todos vamos a ir viendo. Por eso es un trabajo amable, tranquilo, en el cual no me juzgo, en el cual no estoy, habré avanzado, en el cual no me desespero. Cuando ustedes se sientan en desesperación,
o en depresión porque siente que no lo pueden lograr o qué sé yo, ahí me tengo que dar cuenta otra vez y volver otra vez a Dios y ayuda. Otra vez estoy identificada con este yo idea de mí, que no sé qué, y usen lo que les haga bien. A mí, yo siempre les digo, a mí me hace muy bien decir padre, porque gracias a Dios no tengo conflicto con el padre, en mi experiencia. Entonces para mí decir padre es como que me conecta con un sentir muy, muy lindo y conecto con el amor. Yo madre no digo, no digo porque ya digo madre y se me aparece. ¿Me entienden? Por eso digo, lo que a ustedes les conecte. Quizás el que haya tenido una experiencia mala con su papá y buena con su mamá, les sirva mucho decir mamá. Yo no sé. Yo les puedo contar esto que yo estoy segura que ustedes sienten lo mismo. No es que es mío solo, es de todos. Pero la palabra, el cosito, eso que usamos cada uno varía porque, bueno, porque en el fondo parecemos diferentes, que tenemos diferentes memorias, pero es todo parte de la experiencia esta, ¿no? Bueno, amigos, yo les iba a leer una cosa, pero veo que ya estuvimos mucho tiempo, ¿no? Y después llega el momento que uno se le agota la cosa. Mañana, si podemos, seguiremos con el del yo idea, porque Blay sigue explicando. Porque observando el yo idea es donde vamos a descubrir al ladrón, al tramposo, a este que nos hace las fechorías. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por estar.